Siempre supe que la ambición podía ser una espada de doble filo. Corta con precisión, cuando se maneja con cuidado, abriendo caminos hacia lo desconocido. Pero cuando pierdes el control, cuando la usas a ciegas, obsesionado por dejar tu marca, puede rasgar el tejido mismo de lo que más valoras. Ahora me pregunto si alguna vez entendí el peso de la espada que estaba blandiendo. El proyecto Atlas estaba destinado a ser la obra maestra de la humanidad, un puente hacia las verdades fundamentales de la existencia. Orbitando Próxima Centauri, se alzaba como la cumbre de nuestro poderío tecnológico, kilómetros de bucles superconductores, conductores de energía extrayendo poder de estrellas cercanas, todo encapsulado en un entramado elegante de paneles entrelazados que brillaban contra el vacío del espacio profundo. Lo llamamos Atlas, porque cargaba con el peso de nuestros sueños. Pero mientras lo observaba desde la cubierta de observación, se parecía más a una guillotina, lista y esperando. Doctor Ponce, la verificación de sistemas está completa, dijo la voz cortante de Maxi, uno de nuestros ingenieros principales. Eficiente hasta la exasperación. Siempre tenía el aire de un hombre que preferiría estar en cualquier otro lugar. Estamos listos para la alineación final. Gracias, Maxi, respondí. Sabía que debería sentir euforia, incluso orgullo, al estar al borde de una revolución científica. En cambio, sentía el mismo peso constante que me había perseguido desde que comenzó el proyecto. Una presión fantasmal en el pecho que ni la lógica ni los datos podían disipar. La cubierta de observación bullía de actividad. Todos estaban concentrados, seguros, confiados, todos menos yo. Doctor Ponce, Maxi de nuevo. Parpadeé dándome cuenta de que había estado perdido en mis pensamientos. La calibración final requiere su autorización. Asentí y me acerqué a la consola central. La interfaz parpadeó al reconocerme, la voz del sistema confirmando mi identidad. Autorización concedida. Inicie la secuencia de alineación. Los sistemas del colisionador se activaron. Miré a mi equipo. Estaba Alan, nuestro teórico cuántico, murmurando para sí mismo mientras sus ojos saltaban de un flujo de datos a otro. Nico, nuestro especialista en comunicaciones, sentado rígido. Y luego estaba David, el físico experimental que había trabajado a mi lado durante más de una década. Nuestras miradas se encontraron, y él asintió con gesto tenso. David y yo siempre nos habíamos entendido, incluso en silencio. La sala se oscureció mientras los hologramas se disolvían en una única proyección. Un modelo luminoso del colisionador Atlas, ahora completamente activo. Líneas de energía lo recorrían como venas, convergiendo hacia el núcleo, donde las partículas colisionarían a velocidades inimaginables. Esto es todo, dijo David en voz baja, acercándose. Años de trabajo, Adrián, y ahora estamos aquí. Aquí, repetí, mirando fijamente la proyección. Esperemos que sobrevivamos. Él soltó una risa seca, sin rastro de humor. ¿Crees que estamos yendo demasiado lejos? No respondí. ¿Qué podía decir? Que había tenido sueños en los que el colisionador no solo desgarraba el espacio-tiempo, sino algo más profundo, algo que no podía nombrar. Que me despertaba bañado en sudor frío, atormentado por visiones de estrellas, desplomándose en la oscuridad. David era demasiado pragmático para ese tipo de conversaciones. El conteo regresivo comenzó, proyectado en cada superficie con números nítidos. 5 minutos para hacer historia, o para la catástrofe. Niveles de energía nominales, informó Maxi, su voz tensa por la concentración. Estabilidad del núcleo estable, añadió Alan. Flujo de partículas alineado.
Trayectoria limpia. Los números descendían. Agarré el borde de la consola. En algún lugar profundo de la estructura, campos magnéticos más fuertes que cualquier cosa producida en la Tierra comprimían partículas a velocidades cercanas a la de la luz, guiándolas hacia un único punto de impacto. Los últimos 60 segundos comenzaron y mi mente vagó hacia el rostro de mi hija cuando tenía 6 años, sosteniendo su primer telescopio. Hacia los ojos cansados de mi esposa la última vez que hablamos, hacia los titulares que me llamaban visionario, genio, pionero. Nada de eso importaba ahora. Lo que importaba era el experimento, la prueba, la verdad que yacía justo fuera de nuestro alcance. El conteo llegó a 0. El colisionador rugió en un crescendo ensordecedor, y luego silencio. Por un segundo, pensé que el experimento había fallado, pero entonces vi un brillo en el aire, como el calor que ondea sobre el asfalto. Creció, una distorsión que absorbía la luz y el espacio. La proyección del colisionador Atlas parpadeó y se disolvió, reemplazada por datos crudos que inundaban la sala en ráfagas. La distorsión relampagueó y de repente todo cambió. Sentí un tirón en el estómago, como si el suelo se hubiera hundido bajo mis pies. La cubierta de observación se deformó, los bordes doblándose y retorciéndose, como si las leyes de la física se estuvieran deshilachando. La gente gritó, las consolas se apagaron y las luces se atenuaron hasta convertirse en un resplandor fluctuante y siniestro. Y entonces llegó la onda. Fue como sumergirme en agua helada, cada nervio gritando en shock. Intenté moverme, respirar, pero el tiempo pareció tambalearse. Mi visión se nubló. Las imágenes se duplicaron y triplicaron, como si estuviera viendo a través de los ojos de una docena de versiones de mí mismo. Atisbé destellos fugaces de mi equipo. Nico congelado a mitad de un grito. Las manos de Alan alcanzando algo invisible. David mirándome con una expresión de total incredulidad. Cuando desperté, lo primero que noté fue el silencio. No el silencio ordinario de una estación espacial sellada, sino una quietud profunda que se extendía infinitamente. Parpadeé, tratando de orientarme, pero la cubierta de observación había desaparecido. En su lugar estaba, ni siquiera sé cómo describirlo. El suelo era un plano translúcido y cambiante, brillando con patrones fractales. Sobre mí se extendía un vacío interminable, salpicado por luces distantes que parecían más ojos que estrellas. «David», llamé, mi voz apenas un susurro en la inmensidad. «Nico, Maxi», ninguna respuesta. Solo el destello rítmico de los fractales bajo mis pies. El colisionador no había fallado, había hecho algo peor. Ya no estábamos en la órbita de Próxima Centauri, ni siquiera estábamos en ningún lugar real. Un movimiento captó mi atención. Giré bruscamente. Allí, en la distancia, había una figura recortada contra el vacío. La esperanza brotó en mí mientras me tambaleaba hacia ella, llamando de nuevo, pero al acercarme, me di cuenta de que la figura no se movía. No era humana, era una forma angular y translúcida, como un fragmento tosco de vidrio helado atrapando la luz de arriba. Sus bordes fluctuaban, como si luchara por mantener su forma. Los patrones fractales en su interior giraban sin fin. Extendí la mano con vacilación. El aire a su alrededor se sentía denso, casi magnético, atrayéndome con una fuerza invisible. Cuando mis dedos rozaron su superficie, reaccionó. No con sonido, sino con un repentino oleaje de luz que se fracturó en su núcleo. Esa onda trajo algo consigo, un torrente de impresiones que se estrellaron contra mi mente. Una civilización vasta, antigua, construyendo el velo como barrera, como medida de seguridad contra algo que no podía comprender. Pero una cosa estaba clara. No se suponía que estuviéramos aquí. La realización me golpeó con la fuerza de una estrella fugaz. El experimento no había salido mal. Había roto algo fundamental y sagrado.
Habíamos traspasado un límite que nunca debió ser cruzado. Y ahora estábamos atrapados en las consecuencias. Mientras la luz de la estructura se desvanecía, me arrodillé, incapaz de soportar el peso aplastante de lo que habíamos hecho. En algún lugar de la distancia, una vibración débil recorrió el suelo bajo mí, irregular y cada vez más fuerte, como el temblor disonante del vidrio a punto de romperse. Todavía estaba solo. Mi voz, cuando llamé a los demás, apenas se escuchó, tragada casi de inmediato por la quietud. No había eco, ni señal de vida, solo el sonido bajo de los fractales y los destellos distantes de luz sobre mí. Mi pecho se oprimió con un sentimiento desesperado de aislamiento. Pero entonces escuché algo, un sonido diferente, lejano pero distinto. Una voz, una llamada. No podía distinguirla. Me giré hacia ella por instinto, aunque no había una dirección clara, solo el suelo amorfo y cambiante bajo mis pies. Comencé a caminar. Cada paso enviaba ondas a través de la superficie translúcida. Con cada movimiento, el terreno comenzó a cambiar. Lo que había sido una extensión lisa de fractales se volvió áspero, desigual, los patrones descomponiéndose en fragmentos caóticos. Me detuve cuando vi el primer cuerpo. Era Maxi, o al menos algo que se parecía a Maxi. Su forma estaba congelada a mitad de un movimiento, su rostro petrificado en una expresión de terror. Su cuerpo estaba fracturado, doblando la luz en franjas espectrales. Su silueta fluctuaba, alternando entre solidez y transparencia. Me acerqué lentamente. Maxi, susurré, extendiendo la mano. La distorsión alrededor de su cuerpo se intensificó. Mi mano lo atravesó y sentí un destello de miedo, confusión, dolor. Pero no eran míos, eran suyos. Un fragmento dejado atrás, como un eco. Retrocedí tambaleándome, agarrándome el pecho, mientras su imagen se quebraba en 1000 puntos de luz, disolviéndose en el suelo. No supe cuánto tiempo permanecí allí, conmocionado. El tiempo no parecía moverse aquí. O tal vez se movía de maneras que no podía percibir. Seguí caminando, aunque mis piernas pesaban como plomo. El destino de Maxi me atormentaba, pero también agudizaba mi concentración. Si él había estado aquí, quizás los demás también. Quizás todavía estaban vivos. Encontré a Alan después. Estaba agachado sobre una consola que no existía, sus dedos moviéndose en el aire como si estuviera tecleando comandos. Su rostro estaba en blanco, sus ojos sin ver. A diferencia de Maxi, no parecía distorsionado, pero había un vacío en él, una ausencia, que era casi peor. Cuando me acerqué, no reaccionó. Me arrodillé a su lado. Alan, dije suavemente, luego más fuerte, pero él permaneció inmóvil. Toqué su hombro, e inmediatamente el suelo bajo nosotros brilló con intensidad. La cabeza de Alan se alzó de golpe, sus ojos clavándose en los míos, con una intensidad que me hizo retroceder. «No deberías estar aquí», dijo, su voz superpuesta, como si varias versiones de él hablaran al mismo tiempo. «Ninguno de nosotros debería». «Alan, ¿qué pasó? Está roto», me interrumpió, su voz elevándose. «Lo rompimos. La cascada. ¿Acaso entiendes lo que has hecho?» El suelo fractal a su alrededor comenzó a agrietarse, las fisuras extendiéndose hacia afuera. Me aparté de un salto. La forma de Alan fluctuó, sus rasgos cambiando, transformándose en algo más. Su voz se distorsionó, se volvió ininteligible, hasta convertirse en estática. Y luego, como Maxi, se desintegró, colapsando en un remolino de luz y fractales. Estaba solo otra vez, pero no por mucho tiempo. Lo vi, una presencia. Las luces parpadeantes arriba se intensificaron, descendiendo más cerca. Una de ellas se separó, arremolinándose hacia mí, haciéndose más grande, más brillante, hasta que fue todo lo que podía ver. No era una luz, era una forma, angular y alienígena, cambiando constantemente, como si se negara a adoptar una sola figura. Flotó frente a mí, irradiando una inteligencia innegable. No sabía si correr o arrodillarme.
dijo. O más bien, las palabras se imprimieron en mi mente. Eres la brecha. No entiendo, balbuceé, aunque una parte de mí ya lo hacía. No fue nuestra intención. Rasgaste el velo. La cascada comienza. Se requiere reparación. La forma fluctuó, sus bordes expandiéndose y contrayéndose. Sentí su escrutinio, su juicio, y comprendí con un hundimiento de terror que no era una guía benevolente. Era un guardián, un ejecutor, y me veía como una amenaza. Espera, dije, el pánico creciendo. Podemos arreglarlo. Dime cómo. No hay arreglo, respondió, las palabras golpeándome como martillazos. Solo corrección. Tú eres la brecha. Debes ser eliminado. El suelo bajo mí se sacudió violentamente. Fui lanzado hacia atrás, cayendo sobre la superficie irregular. El vigilante avanzó, su forma volviéndose más grande, más amenazante. Me levanté y corrí. El suelo se combaba y retorcía bajo mis pies, los fractales quebrándose y reformándose con cada paso. El vigilante me perseguía, su presencia aplastante. No sabía a dónde iba. No había dirección, no había escape. Solo la desesperada esperanza de que en algún lugar, de alguna manera, pudiera encontrar la forma de detener esto. Casi me estrello contra David. Apareció de la nada, plantado en medio del caos como una estatua. El alivio me inundó, pero duró poco. Al acercarme, vi el parpadeo en su forma, la distorsión que lo marcaba como algo no del todo real. David, jadeé, deteniéndome en seco. Estás vivo. Necesitamos... ¿Vivo? Me interrumpió, su voz más fría de lo que jamás había escuchado. ¿Es eso lo que llamas esto? Vacilé. Sus palabras cortaron más profundo que las del vigilante. Me miró con ira y desesperación. No lo entiendes, ¿verdad?, dijo acercándose. Esto no se trata solo de nosotros. Se trata de todo. Cada realidad, cada posibilidad. No solo rompiste nuestro universo, rompiste todos. Estoy tratando de arreglarlo, dije. No sabía... No, me interrumpió, su voz suavizándose, aunque la amargura permanecía. Estabas obsesionado con tus teorías, con tu ambición. No te detuviste a pensar en lo que podría costar. David, por favor. Es demasiado tarde, dijo. El velo se está deshaciendo. Y cuando colapse, no quedará nada, ni nosotros, ni ellos. Solo la nada. El vigilante se acercaba. David lo miró. Luego volvió a mí, su expresión endureciéndose. Hay una forma de detenerlo, dijo. El obelisco. Es un mecanismo de seguridad, construido por quienes crearon este lugar. Pero no es una solución. Es un reinicio. Borrará todo desde nuestra línea temporal. El colisionador, la cascada, todo. ¿Y nosotros?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. David no respondió. El vigilante avanzó, su luz brillando. David se interpuso entre él y yo. Se volvió hacia mí una última vez. Encuentra el obelisco. Termina esto antes de que sea demasiado tarde. El vigilante atacó. Su forma envolvió a David en un destello cegador de luz. Me cubrí los ojos, pero cuando la luz se desvaneció, David había desaparecido. No tuve tiempo para llorar. El suelo bajo mí se desmoronaba, los fractales rompiéndose en vacíos arremolinados. El vigilante volvió su atención hacia mí, pero no esperé a que actuara. Corrí, impulsado ahora no por el miedo, sino por un propósito. El obelisco estaba ahí afuera, en algún lugar de esta pesadilla que se colapsaba. E iba a encontrarlo, sin importar el costo. No supe cuánto tiempo llevaba corriendo. Mis piernas ardían, aunque no estaba seguro si era por el cansancio o por el miedo. El vigilante era incansable, un depredador acercándose. El suelo fractal bajo mí se partía, fragmentos de luz y geometría, disolviéndose en una nada que avanzaba con cada paso. Frente a mí, una estructura,
emergió del vacío cambiante. Un obelisco monolítico, tallado en un material negro que absorbía la luz. Su superficie estaba adornada con diseños antiguos y fluidos, como venas de oro fundido, entretejidas en piedra oscura. Era el obelisco del que David había hablado, el mecanismo de seguridad dejado por los antiguos que habían creado este reino. Era la clave para deshacer todo, y exigiría todo a cambio. Me detuve, recuperando el aliento al llegar a su base. De cerca, el obelisco se alzaba como un centinela silencioso, sus patrones cambiando sutilmente. Las venas doradas brillaban como brasas, y cuando toqué su superficie, una oleada de reconocimiento me golpeó. No eran mis recuerdos, sino algo más profundo. Vi a mi hija, de 6 años, sosteniendo orgullosa su primer telescopio. A mi esposa, su sonrisa cálida, antes de desvanecerse en cansancio. A Maxi, Alan, David, los rostros de mi equipo, suspendidos en momentos de triunfo y desesperación, grabados en los patrones. Esto no era una máquina. Era algo más antiguo, más profundo, de lo que podía comprender. «Has llegado al final», resonó una voz. Me giré bruscamente. Allí estaba él, otro yo, otro Adrián Ponce. Salió del vacío cambiante, su rostro marcado por el agotamiento, pero sus ojos afilados, ardiendo con algo que no podía nombrar. No estaba distorsionado como los demás que había encontrado. Era real, sólido, y su presencia me heló la sangre. «¿Cuántas veces tenemos que hacer esto?», preguntó, su tono cargado de amargura. «¿Cuántas versiones de nosotros necesitan destruirlo todo antes de que una finalmente lo haga bien?». Lo miré, incapaz de hablar. El vigilante había desaparecido. Aún todavía sentía su presencia en la distancia. Mi otro yo se acercó, señalando el obelisco. «¿Sabes lo que es?», dijo. «Has visto lo que puede hacer. Pero, ¿entiendes lo que significa? ¿Realmente entiendes lo que estás a punto de hacer?». «Estoy tratando de salvar», comencé, pero él me interrumpió. «¿Salvar? ¿Eso es lo que te dices? ¿Que esto es la salvación? No estás salvando a nadie, Adrián. Los estás borrando, a todos, a todo lo que alguna vez conociste. Cada elección que tomaste. Todo desaparecerá. ¿Y para qué? ¿Para que alguna otra versión de ti pueda intentarlo de nuevo?». «No tengo opción», dije. «La cascada». «No me hables de la cascada», cortó él. «Sé lo que es. Sé lo que hace. Pero no finjas que esto es un sacrificio noble. Esto es supervivencia, nada más». Sentí el suelo moverse bajo mí, los fractales vibrando con una intensidad que me mareó. Mi otro yo negó con la cabeza, su expresión suavizándose. «Has llegado más lejos que la mayoría», dijo. «Más lejos que yo». «¿Por qué estás aquí?», pregunté. Él inclinó la cabeza, una sonrisa triste jugando en sus labios. «Porque no eres el primero en pararte aquí. Y no serás el último». Sus palabras me golpearon. «¿Quieres decir que esto ya ha pasado antes?». «Una y otra vez», respondió, su mirada perdida. «Cada vez que el colisionador se activa, la cascada comienza. Cada vez uno de nosotros tropieza con el velo, pensando que puede arreglarlo». Hizo una pausa. «Pero el velo no es una prueba, es una trampa. Los antiguos lo construyeron para contener la cascada, para obligar a quien la causó a hacer el sacrificio definitivo. Y no importa lo que elijamos, siempre pasa lo mismo». «¿Qué quieres decir?». «Si detienes la cascada, tu línea temporal será borrada», dijo sin rodeos. «No solo destruida, olvidada. Tú, tu hija, tu esposa, todo lo que has sido, dejará de existir. Y en su lugar surgirá otra línea temporal. Una donde la cascada nunca comienza. Pero no será la tuya, Adrián. Será de ellos», señaló al vacío.
donde fragmentos de otras realidades brillaban como rescoldos de estrellas distantes. Por un largo momento, nos quedamos en silencio, el obelisco detrás de nosotros. Podía sentirlo observándome, esperando. No era consciente, al menos no como lo entendíamos, pero su presencia era innegable. Quería una respuesta. La exigía. No tengo opción, dije finalmente. Lo sabes. Él suspiró, sus hombros hundiéndose. Lo sé. Solo deseara que no siempre tuviéramos que ser nosotros. Dio un paso atrás desvaneciéndose en la oscuridad cambiante, y sentí la enormidad de lo que estaba a punto de hacer. No había alternativa. Mi línea temporal desaparecería, borrada como si nunca hubiera existido, y con ella, todos los que había conocido o amado. Se desvanecerían en la nada, y yo me quedaría cargando el peso de su ausencia en un mundo que no era el mío. Me volví hacia el obelisco, extendiendo la mano hacia su superficie. Los patrones cambiaron bajo mis dedos, fluyendo como metal líquido, y de repente mi mente se llenó de visiones. Vi a mi hija, su rostro brillante de alegría mientras apuntaba su telescopio a las estrellas. Vi a mi esposa, su sonrisa desvaneciéndose mientras se sentaba sola en una habitación vacía. Vi a Maxi, Alan, David, todos ellos, sus vidas entrelazadas con la mía, sus destinos atados a la línea temporal que estaba a punto de borrar. Y luego vi el colapso, la cascada, desgarrando el tejido de la realidad, consumiendo todo a su paso, dejando solo oscuridad. El obelisco presionó contra mi mente, instándome a actuar, y sentí su demanda final. Una elección. Actuar era borrar mi línea temporal, aniquilar todo lo que había sido, pero no hacer nada era condenar al multiverso entero al colapso. No había término medio, no había compromiso. Las lágrimas nublaron mi visión mientras susurraba sus nombres. Mi hija, mi esposa, mi equipo. Susurré una disculpa, sabiendo que nunca la escucharían. Y entonces tomé mi decisión. El obelisco brilló con una luz cegadora, y el velo a mi alrededor comenzó a disolverse. Lo sentí colapsar, la realidad deshilachándose mientras la cascada era contenida. Mi cuerpo ardió, mi mente se quebró bajo el peso de la infinitud, y por un breve y agonizante momento creí escuchar sus voces, llamando, sangrando, desvaneciéndose. Y luego, oscuridad. Cuando desperté, el mundo estaba en silencio. Yacía sobre hierba suave, el aroma de tierra y sol llenando mis pulmones. Abrí los ojos lentamente, parpadeando contra el brillo del cielo. Era azul, con jirones de nubes desplazándose perezosamente. El aire era cálido, suave, y por un segundo me permití creer que estaba en casa. Pero al sentarme, supe la verdad. El paisaje era desconocido. Colinas ondulantes se extendían a lo lejos, salpicadas de árboles que se mecían con una brisa suave. No había rastro de el velo, ni fracturas en la realidad, ni obelisco. Solo un mundo intacto, sin tocar por la cascada. Me puse de pie, mis piernas tambaleándose, y comencé a caminar. El suelo se sentía sólido bajo mis pies, real de una manera que el velo nunca había sido. Pero el peso en mi pecho no se había aliviado. Mi línea temporal había desaparecido. Mi hija, mi esposa, mi equipo. Todo lo que había sacrificado se había perdido, borrado como si nunca hubiera existido. Y sin embargo, el multiverso estaba completo otra vez. Para ellos, para los demás. A lo lejos vi una pequeña casa, sus ventanas brillando suavemente con una luz cálida. Dudé, mi corazón latiendo con fuerza, pero algo me empujó hacia adelante. Me parecía familiar, aunque no podía decir por qué. Cuando llegué a la puerta, ésta se abrió. Una niña pequeña salió, mirándome con curiosidad. Por un momento,
Me faltó el aire. Se parecía a mi hija, exactamente a ella, pero había algo diferente, algo que no podía nombrar. «Papá», dijo, su voz vacilante. Me quedé helado, mi pecho apretándose. Una mujer apareció en la puerta detrás de ella, mi esposa. Me sonrió, su expresión cálida, acogedora, pero sus ojos no me reconocían. No del todo. Eran amables, pero distantes, como si estuviera mirando a un extraño. «Pasa», dijo suavemente. «Debes estar cansado». Asentí, mi garganta cerrada, y entré. La casa era silenciosa, pacífica, llena del calor de una vida que ya no reconocía. Me senté, y ella me alcanzó una taza de té, su sonrisa inquebrantable. «¿Largo día?», preguntó, su tono casual, afectuoso. Volví a asentir, incapaz de hablar. El té estaba caliente, reconfortante, pero no hizo nada para aliviar el dolor dentro de mí. Afuera, las estrellas comenzaron a aparecer, su luz constante e inquebrantable. Las miré a través de la ventana, buscando algo que no podía nombrar. ¿Era esto la salvación? ¿La redención? ¿O solo otra ilusión frágil? ¿Otra vida prestada en un mundo prestado? No lo sabía, pero por ahora era suficiente sentarme, respirar, existir.